Lecturas 15 de enero del 2023. Primera lectura del libro de Isaías. Me dijo el Señor: Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios será mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo, como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero él me hizo bautizar con agua. Y me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu, posarse sobre él, ese es el que se bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El testimonio de Juan Bautista. En el Evangelio de San Juan, el hombre enviado por Dios como precursor aparece desde el prólogo, como testigo, para dar testimonio de la luz, la palabra de Dios hecha carne, para que todos creyeran por medio de él. Una delegación de sacerdotes y levitas, venidos de Jerusalén, se dirige a Juan en las orillas del Jordán, donde éste bautiza, y le preguntan: ¿Quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres un profeta? Por 3 veces les responde: No soy, confesando que no es lo que algunos piensan de él. Sus palabras escuetas son como flechas dirigidas a un blanco preciso. Son una señal que nos indica otra dirección. Esa dirección es Cristo. De hecho, en sus frases vemos perfilarse un retrato de Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Para definir a Jesús, el precursor utiliza este título, que en arameo puede indicar 2 realidades, tanto al Cordero como al siervo del Señor, descrito por Isaías
en los 4 cánticos del siervo, sobre todo el cuarto de ellos. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. La referencia también va al cordero pascual, así como también a los corderos que se sacrificaban diariamente en el templo de Jerusalén. Dígase lo mismo hacia el chivo expiatorio, sobre el cual en el día del Yom Kippur se le imponían las manos, descargando sobre él los pecados de todos, y luego era llevado a morir en el desierto. El Cordero Pascual. La primera referencia es fácil comprenderla. Se trata de la Noche Santa, en Egipto, cuando Israel, en marcha hacia la liberación, había celebrado la Pascua del Cordero. Aquel animal, cuyos huesos no debían romperse, se convirtió en el símbolo de un gran don, el emblema de la liberación política y espiritual, exterior e interior. Según el evangelista, Jesús fue condenado a muerte al mediodía de la vigilia de Pascua. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. La hora es exactamente el momento en el cual los sacerdotes iniciaban a sacrificar los corderos en el templo, para la fiesta de la Pascua. No por caso San Juan nos presenta a Cristo traspasado el costado y con las rodillas no quebradas, igual al Cordero de la Pascua. La profecía del Bautista. Es el precursor quien al comienzo del cuarto evangelio llama a Jesús Cordero de Dios. Así anticipa lo que se consumará al final de la historia de este evangelio, con la narración de la muerte y resurrección de Jesús. Es en el contexto de la Pascua hebrea, donde se ordenaba que en toda casa fuera consumado un cordero asado y acompañado con hierbas amargas, que el Bautista proclama que Jesús es ese cordero. Lo dice al inicio de la vida pública de Jesús. De esta manera, anticipa una identificación decisiva entre lo que puede representar un cordero sacrificado y la realidad de Jesús que se sacrificará. En este sentido, dice el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con estas palabras profetiza el misterio que será cumplido. El evangelista dice que el Bautista, después de haber reiterado: después de mí viene un hombre que va delante de mí, porque era antes que yo, deja entrever características sobre la identidad de Jesús. Yo no lo conocía. Se refiere a Jesús en su identidad mesiánica, pero la escucha de la palabra de Dios ha hecho aguda su mirada e inteligente su corazón, hasta hacerle comprender que Jesús, a pesar de venir detrás de él, era delante de él, y en el momento de su bautismo pudo contemplar al Espíritu, que bajaba como una paloma del cielo y se posaba sobre él. Te voy a convertir en la luz de las naciones. El segundo canto del siervo de Yahvé habla de un profeta, objeto de la llamada y atención de Dios desde el seno materno. Gozó de especial cuidado por parte de Dios, que quiso hacer de su palabra una espada y flecha, palabra penetrante en el corazón de la carne, golpeando de cerca y de lejos. De ella no se puede escapar en ningún caso. Su existencia está totalmente puesta al servicio de Dios. Su vida es para glorificar a Dios, para dejar aflorar y resplandecer su belleza. También para él, como para los otros profetas, sufrirá la experiencia del fracaso humano. Él tiene la impresión de haber derrochado sus fuerzas inútilmente. Su servicio no tuvo éxito. Fue infructuoso, no produjo nada. No es así. Nada ha sido perdido. Pablo se presenta a la iglesia de Dios que está en Corinto, con las palabras: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por voluntad de Dios, por lo tanto, sin ningún mérito propio, los llama a vivir la santidad, a una existencia nueva de hijos de Dios en Cristo.
Invitación dirigida también a nosotros, llamados a ser santos, a pesar de nuestras imperfecciones, a ser testigos de la santidad de Dios en nuestros diversos ambientes.